¿Alguna vez has sentido desesperado? Bueno, yo creo que es una situación en cual todos nos encontramos en algún momento de la vida y a veces, pues muchas veces nos pasan que sentimos desesperados. Pues yo sé que a mí me ha pasado lo mismo. Pues yo creo que cuando nos sentimos desesperados es porque no vemos una salida de la situación en cual nos encontramos. Por ejemplo, si uno está en una situación donde no ve cómo para salir de esa situación, que sea una situación muy complicada, muy difícil. Y ahí, en ese lugar o en esa mentalidad puede ser, nos sentimos como que, pues acá no hay esperanza, ¿no? Yo pienso en los dreamers cuando pienso en la desesperación. Los dreamers son esos niños, los jóvenes que fueron traídos de sus países de origen a los Estados Unidos, pero desde niño. Entonces llegaron y no tenían papeles. Entonces ya pasaron toda su vida acá en Estados Unidos, pero que no tienen sus papeles. Y esos niños, ya que son jóvenes, quizás no hablan bien español. Quizás no entienden la cultura de su país de origen. Puede ser México, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Puede ser que esos dreamers, por ejemplo, no realmente no tienen ni recuerdos de ese país. Es decir, que cuando están aquí en Estados Unidos no tienen papeles legales para hacer las cosas que los ciudadanos pueden hacer, pero tampoco pueden volver a su país de origen, porque allá tampoco van a estar aceptados o aceptadas. Pues ser un dreamer realmente es vivir en una situación muy complicada donde se ve como que no hay una salida. Yo sé estas historias porque por muchos años yo trabajaba en la frontera de México y de Estados Unidos y yo daba clases en la secundaria donde yo tenía alumnos en mis clases que fueron dreamers y ellos me dijeron, pero yo creo que no voy a estudiar porque pues si estudio mucho y si pongo mucho esfuerzo en eso, pues tampoco puedo ir a la universidad porque pues no me van a aceptar o que el gobierno no me da dinero para eso. No, o que me dicen, pues yo no tengo sueños para mi vida porque aquí estoy encarcelado, ¿no? Es vivir constantemente en una situación de desesperación. Pues nosotros y nosotras cristianos tenemos historias de personas en la Biblia que vivían situaciones de desesperación. Hemos estado estudiando el pueblo de Dios, pues tenemos muchos nombres para ese pueblo. Fue la familia de Abraham, la familia de Dios, el pueblo de Dios, Israel, los hebreos, digamos los judíos, digamos que hay muchos nombres para ese pueblo. Yo creo que hoy les voy a nombrar los hebreos, ¿no? Porque eso era su etnia. Bueno, los hebreos fueron elegidos a ser un reino sacerdotal. Recibieron un llamado de Dios para ser, digamos, los pastores para todo el mundo, ¿no? No tanto en una iglesia, sino para todo el mundo. Es decir, que tenían la tarea de cuidar de los demás, la tarea de anunciar las buenas nuevas de Dios, de ser ejemplos y ejemplas. No es que son perfectos, pero que hicieron un pacto con Dios para ser un señal de que Dios realmente es parte de nuestras vidas, ¿no? Que vive aquí en la tierra con nosotros y que tiene propósito y planes para nosotros y para nosotras. Pues eso fue el propósito de que Dios hizo un pacto con los hebreos.
para que ellos fueron o que iban a ser un reino sacerdotal para todo el mundo. No es que Dios les quería más que los demás. No es que Dios no estaba en otras partes del mundo. Leemos en las Escrituras que todo el mundo pertenece a Dios. Pero Dios quería poner unos líderes en la tierra para ayudar a nosotros los demás, a ver a los israelitas, a los hebreos, a cómo nosotros también podamos vivir con ese propósito de Dios. Pues entonces Dios les dijo, si ustedes aceptan ese pacto conmigo, les voy a poner en una tierra prometida, en una tierra donde fluye leche y miel. Tras mucho tiempo, pues al final de cuentas, ese pueblo llegó allá. Los hebreos llegaron a la tierra prometida. Pero sabemos, llegando allá, no todo fue exactamente lo que esperaba, ¿no? Quizás fueron con ese sueño americano. Yo creo que podemos entender lo que es, ¿no? Que cuando tú tienes en la mente cómo va a ser las cosas y llegas ahí y no es exactamente lo que esperabas. Yo creo que para esos dreamers también les pasa lo mismo, ¿no? Que sus familias llegó para proveerles una vida buena y la verdad puede ser que la vida es muy buena. Puede ser que tenían que salir de otras situaciones complicadas en sus países de origen y es su derecho de hacerlo, ¿no? Para moverse por toda la planeta, digamos. Pero llegando a un lugar nos damos cuenta de que no existe un lugar perfecto. Es la triste realidad que después de tiempo yo creo que nos enfrentamos. Ese sueño americano, el sueño de que voy a ser rico, que voy a construir una casa grande, que no voy a tener problemas, ¿no? Lo que vemos en las películas de Hollywood. Pero llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que aquí no existe una peli de Hollywood. Es una fantasía. Ese sueño americano realmente fue más una esperanza que nos trajo algo que no existe. Pues ese pueblo de Dios llegó con ese sueño americano, pues ahí entonces no había América, pero con algo así. El pueblo llegó a la tierra prometida y de repente empezaron a tener conflictos con los demás allá en el pueblo. Y también entre ellos, hasta que después de un tiempo el pueblo se dividió en dos partes, Israel y Judá. Tras tiempo, ese pueblo olvidó del pacto que hizo con Dios, es decir, que le dieron la espalda hacia Dios. Entonces en ese tiempo Dios les enviaba profetas. Profetas son personas que traen el mensaje de Dios y muchas veces profetas hacen una crítica, un análisis del contexto. Dice, pues eso no está bien, que ese no es parte del plan de Dios, ¿no? No es que están prediciendo lo que va a pasar, sino criticando lo que existe ahora mismo. Y tenemos un profeta aquí en la Biblia que se llama Jeremías. Jeremías era un profeta que vivía en el tiempo antes de que el pueblo de Dios, los hebreos, se dividió en dos partes. Pues Jeremías les estaba diciendo que no tengan que poner la espalda hacia Dios, sino tienen que comprometerse al pacto que realmente hicieron con Dios. Porque eso es cumplir con la palabra, por lo menos, ¿no? Por lo menos cumplir con la palabra. Y pues obviamente hay más, realmente intentar de seguirle a Dios. Entonces anuncia muchas cosas y al final de cuentas el pueblo no hace lo que Jeremías les estaba avisando. Entonces una nación grande, un imperio que se llamaba Babilonia,
llegó a conquistarles. Estaban viviendo en la tierra prometida, llegó Babilonia, los trajo a Babilonia, les puso a trabajar duro, a ser básicamente como esclavos, no les pagaba bien. Y pues imagínense que tú estás traído a otra nación, donde no entiendes la cultura, donde no entiendes el idioma, donde te pagan muy poquito, donde no te tratan bien, donde no te dejan practicar tu religión como tú quieres practicarlo. Imagínense la desesperación del pueblo de Dios en ese tiempo. La desesperación. Ese momento cuando no vemos una salida. El pueblo de Dios no vio una salida de su situación en Babilonia. Pero ahí entonces yo creo que a veces hemos experimentado que un amigo nos dice, te decía. Yo recuerdo en esas mamás que dicen, por hacer eso, ¿no? O por tonterías, que la mamá le dice al niño para regañarlo, ¿no? Pero Jeremías aquí no llega con un regaño. Llega con una alternativa, buenas noticias. El pueblo de Dios, los hebreos, ya están en Babilonia, ya están experimentando la desesperación. En ese momento, Jeremías llega con esa palabra. Está en capítulo 29, versículo 4, escuchen. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas, habítenlas, planten huertas y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y piden al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Miren, hay una salida de la desesperación. El pueblo de Dios, allá en Babilonia, no logró ver más allá de su situación, no logró ver los planes de Dios. Porque sabemos que el mundo nunca va a ser perfecto hasta que llegue otra vez Dios para construir su reino en su perfección. Pero vivimos ahora mismo en un mundo que no es perfecto, pero aún así Dios tiene planes para nosotros y para nosotras. Nos ofrece salidas, no es que nos va a dar exactamente la perfección que estamos soñando, ¿no? No es que vamos a realizar ese sueño americano, ¿no? Pero nos va a proveer por nuestro bien. Nos va a abrir puertas. Dice aquí, no tienen que desesperar porque pueden allá tener hijos, pueden multiplicarse, pueden construir sus casas, pueden poner sus raíces allá y háganse allá su hogar. No tienen que estar pensando atrás en cuán bello fue eso o pensando en el futuro. Si hubiéramos hecho eso para lograr otra cosa en el futuro. No. Dice, ahora donde tú te encuentres, póngate tus raíces allá. Constrúyete una casa. Multiplíquense. Y dice, trabajar por el bien de la ciudad donde te encuentras. Hasta en Babilonia, ¿no? Yo creo que si tú estás en Babilonia hoy, quizás no literalmente estás en Babilonia, pero si tú estás en ese momento de desesperación, si tú estás en esa situación donde tú no ves una salida, ¿no? Yo creo que esa palabra nos enseña que aún en ese momento Dios tiene propósito para ti, para trabajar por el bien de donde estás, porque tú dependes del bien de esa ciudad, ¿no? Es decir, que no
eres inútil en ese momento si no tienes la capacidad para hacer buenas obras, para que puedas florecer, crecer ahí en donde te encuentras. Como el pueblo de Dios que llegó a Babilonia, a la desesperación, a la situación más complicada, y la verdad por su propia culpa, Pero no importa, porque ahí en Babilonia Dios está llamándolos a ver lo bueno de donde están, ¿no? Llamándolos a poner sus raíces allá y trabajar por el bien. Yo creo que ese mensaje es para nosotros y para nosotras hoy, que nos encontramos en esa situación complicada, que nos encontramos en Babilonia. Hermanas, hermanos, hemos recibido un llamado de Dios. No es que las cosas van a estar perfectas, pero siempre tenemos la oportunidad para hacer lo que Dios nos llama a hacer, y nos va a proteger, nos va a cuidar, siempre nos ama y quiere el bien para nosotras y para nosotros. Amén.